Bienvenidos a la lección inaugural de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. Con ustedes, el señor decano de la facultad, Dr. Rafael Espada. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la lección inaugural de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida de parte del Consejo Administrativo de nuestra universidad y de parte de las escuelas que conforman la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, la Escuela de Nutrición, la Escuela de Fisioterapia, la Escuela de Enfermería y la nueva Escuela de Veterinaria. Tenemos varias facultades de medicina en todo el país, son 6 regiones que cubrimos y todos muy contentos y unidos estamos celebrando el inicio de este ciclo académico. Queremos recordarles que hoy celebramos a los estudiantes de primer ingreso y también se nos han unido los exalumnos, todos aquellos que terminaron esta alma mater y regresan ahora con su experiencia y su cariño hacia esta universidad. La medicina ha avanzado tremendamente. Estos últimos años y estos siglos nos han dado mucha experiencia, pero la pandemia que todos hemos sufrido en los últimos 2 años nos ha dado mucho conocimiento, mucha experiencia, principalmente en el área de inmunología, vacunación y virología. Por eso el día de hoy tenemos de invitado especial al doctor Herbert Maldonado, gran infectólogo que es el jefe de infectología y nosocomiales en la Unidad Cardiovascular de Guatemala, es presidente de CONAPI, miembro de la Sociedad de Infectología y un pediatra infectólogo que tiene mucha experiencia con grandes publicaciones y mucho conocimiento en lo que nos atacó ahora con la pandemia de COVID y en la vacunación. Pero antes quiero platicarles que estamos tremendamente orgullosos de estar en el área biológica y médica. Siempre he pensado y me he dedicado a ver lo que hemos conocido en los últimos 100 años, y principalmente en los últimos 25 años, en la que se ha avanzado en muchas formas en el área biológica del área académica. Quiero decirles que medicina ha sobrepasado conocimientos de aviación y agricultura, que eran muy fuertes en el pasado. Hoy, medicina y ciencias biológicas ha hecho un conocimiento increíble y grandes contribuciones. El documento en referencia es una publicación de National Geographic Magazine que fue encontrado a principios de este año y que publicaba una serie de conocimientos y descubrimientos que van a orientar la medicina en el siglo XXI. Sin embargo, yo seleccioné un grupo que me llamó mucho la atención y que creo que es importante destacar antes de hablar de inmunología y vacunación. Uno que es el cáncer, que ha sido un enemigo constante en la humanidad, el cual hoy está prácticamente curado. Ojalá que sea nada más un signo zodíaco, porque el cáncer ha avanzado tanto que ahora la curación ha logrado salvar muchísimas vidas. La tecnología es uno de los aspectos que más se han desarrollado, principalmente en genómica, en inmunología básica y electrónica. Informática es parte del conocimiento, no solo tener la documentación, sino también tener la información, guardarla, publicarla, experimentarla y estudiarla. Hay áreas que son muy importantes y que no la hemos conocido y hemos profundizado, como es el dolor. Todos hemos tenido dolor y el dolor en medicina la vemos todo el tiempo. Sin embargo, el dolor no es nada más una simple afección local, es una función que tiene conexión interna en el cerebro y de diferentes funciones. Así es que el dolor, que era un asunto muy subjetivo, hoy sabemos que está centralizado en áreas cerebrales y que tienen conexión a áreas periféricas, emocionales y de distribución y conductuales que tienen una base increíblemente grande en conocimiento. El cuidado de la mujer es muy importante también y vamos a tener que platicar eso más. Y virología e inmunología, que va a ser el tema de hoy. Con cáncer, pues tenemos que ver que en la base del mosaico del genoma humano hemos tenido grandes conocimientos.
En el área de cáncer, lo que más frecuentemente y últimamente se ha investigado es la lluvia de linfocitos propios del individuo que se identifican y sirven como ataque al tumor, que a veces son muy resistentes. Lo mismo que las quimioterapias, que diferentes reacciones tienen en el individuo. Hoy tenemos trabajos experimentales como el P-Cebra, el cual es muy sensible a las quimioterapias, y a través de la infusión del tumor del paciente podemos ver qué quimioterapia es la mejor y qué es lo que podemos trabajar. En el área de monitorización y de electrónica, la tecnología avanzada nos ha dado chips que son increíblemente sensibles y ha alcanzado un conocimiento tremendo en la identificación y estabilidad de pacientes, como en estos recién nacidos, en los cuales podemos identificar incluso la reacción del niño cuando le habla a la madre, cuando le habla a la enfermera, cuando le habla al padre. E incluso en los intensivos ahora las enfermeras ya no hablan, porque el niño es muy sensible a la voz de la madre. Y se ha detectado cambios en el niño increíblemente importantes vistos por estos chips especiales. La cirugía mínimamente invasiva también ha hecho avances tremendos en áreas que antes eran imposibles penetrar o eran muy dolorosas penetrar. Esta tecnología, que a pesar que se ve muy invasiva en esta radiografía, son solo tubitos que nos permiten entrar fácilmente y rápidamente a diferentes áreas. En el área de informática es increíble cómo podemos guardar, disponer, investigar y disponer tremendamente de la información que colectamos, la cual automáticamente puede ser utilizada en el conocimiento, tratamiento e investigación de todas las enfermedades. Esta área de dolor, pues hemos detectado en las áreas cerebrales específicas que tienen a su cargo el dolor, y podemos trabajarlo con diferentes terapias, incluso con fuerza personal del individuo que tiene el dolor. En los últimos meses hemos visto que con la pandemia hay áreas que están tremendamente descuidadas, principalmente la fisiopatología de la mujer. Los ginecólogos se han concentrado a la parte reproductiva, pero la mujer es mucho más complejo su fisiopatología que la parte reproductiva. Hay áreas hormonales que no están dominadas por la ginecología, entonces prácticamente se ha hecho una parte de medicina interna en la que se ha profundizado el conocimiento del funcionamiento de la mujer y el área emocional, en la que la comprensión, el trabajo y la integridad de la mujer es tremendamente estudiada para el futuro, el desarrollo de la base de una sociedad que es la mujer, la madre y la niña. Ahora vamos a concentrarnos a hablar con el doctor Maldonado sobre lo que él es un experto y lo que hemos tenido todos: la vacunación, la inmunología, la fisiología y el futuro de las enfermedades virales. Doctor Maldonado, bienvenido. Esperamos tener conocimiento con su experiencia y está el público aquí para usted. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro decano, doctor Rafael Espada. También, queremos agradecer la presencia de la licenciada Emma San José, directora de egresados, quien tiene unas palabras para nosotros. Buenos días, para mí es un gusto poder saludarlos en esta mañana. Qué bonito poder compartir con estudiantes de primer ingreso y al mismo tiempo con profesionales egresados de esta casa de estudios. A los egresados les deseo muchos éxitos en su profesión y, como siempre, les insto a seguirse preparando con nosotros en los diferentes posgrados que se ofrecen en la universidad. Tal como reza una de las estrofas del himno institucional: egresados, volved jubilosos con el triunfo ceñido en la sien. Muchas gracias a todos por compartir hoy con su alma mater y bienvenidos estudiantes de primer ingreso. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por sus palabras, licenciada San José. Queremos aprovechar para enviar un saludo al personal docente y administrativo de la facultad, así como a los directores y autoridades de la institución que nos acompañan. Ahora, damos la bienvenida al doctor Herbert Maldonado, con la exposición del tema, Avances en vacunación.
Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Herbert Maldonado Briones. Soy médico y cirujano con un posgrado en pediatría y un posgrado en infectología pediátrica por la Universidad de San Carlos. Tengo estudio de doctorado en ciencias biomédicas, siempre por la Universidad de San Carlos, y trabajo en la unidad de cirugía cardiovascular de Guatemala como médico infectólogo. También soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos y también soy investigador asociado del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, entonces vamos a hablar del tema avances en vacunación. Los contenidos de esta presentación incluirán la historia de la vacunación, el impacto que tienen las vacunas, vamos a ver cómo funcionan y luego vamos a ver qué innovación hay en la vacunología. Primero vamos a iniciar con una definición de qué es una vacuna. Una vacuna es una preparación biológica que produce inmunidad para una enfermedad en particular. Una vacuna típica contiene un agente inmunógeno que está hecho de microorganismos muertos o atenuados, toxinas o proteínas de su superficie. La vacuna estimula nuestro sistema inmune para reconocer el agente como extraño, destruirlo y recordarlo para tener una respuesta más rápida si se tiene con un encuentro con este agente en el futuro. Pero ¿qué es la inmunización? La inmunización es el proceso por el que una persona se hace inmune o se hace resistente a una enfermedad infecciosa, por lo general mediante la administración de una vacuna o podría ser por padecer la enfermedad. Las vacunas estimulan el propio sistema inmunitario del cuerpo para proteger a la persona contra infecciones o enfermedades posteriores. Nuestro primer punto va a ser un pasaje por la historia de la vacunación, una historia fascinante que vamos a relatar en unos minutos. Todo empieza con el siglo XVIII, cuando el médico Edward Jenner prestó atención a que las mujeres que se dedicaban a extraer leche no adquirían viruela. Entonces, luego de esta observación, él hizo una inoculación en los hijos de un granjero y eso posteriormente llevó a una difusión de estos hallazgos que eran protectores y luego fue prácticamente diseminada a todo el mundo. La variolización fue una estrategia que fue utilizada para erradicar la viruela. Hasta el día de hoy, el nombre que Edward Jenner le dio a su técnica, a la vacuna, es el término que se le deja a este tipo de estrategia para prevenir una enfermedad. Luego, en el año 1885, Louis Pasteur hizo un trabajo 80 años después, en donde en su laboratorio él pudo, mediante un accidente, encontrar que podía atenuar microorganismos. Él hizo trabajo con el carbunco, una enfermedad que ataca los tejidos y también con rabia. Inoculó a un niño con un virus de rabia atenuado y esto fue un gran logro para ese tiempo, aunque en realidad Louis Pasteur no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. Luego después tenemos en la década de 1888 una serie de grandes investigadores, entre ellos Emil von Behring, Shibasaburo Kitasato, Emil Roux, Alexander Yersin y Paul Ehrlich. Ellos definitivamente dieron un salto cuando empezaron a darse cuenta que dentro del cuerpo se producían sustancias que podían neutralizar y atacar a los agentes infecciosos. Esto fue un descubrimiento grande y luego en 1910 ya se produjo la primera vacuna que era protectora contra tuberculosis. Esto se logró porque los doctores Calmet y Guerin hicieron un pasaje de 230 cepas durante 14 años de una micobacteria de bovis atenuada y luego esto demostró que ofrecía protección a niños que se enfermaran de tuberculosis, en ese tiempo una de las principales causas de muerte. Luego, en unos años después, 3 mujeres, Per Kendrick, Grace Eldering y Lonnie Gordon, desarrollaron la vacuna contra Bordetella pertussis, una bacteria que causa una enfermedad llamada tosferina mortal para niños pequeños, y este fue un gran logro, encontrando que se podía inactivar
bacterias y luego después ya muertas ser inoculadas para producir una respuesta protectora. Luego tenemos en la década de 1935 se empezó a determinar que había agentes que podían filtrarse. Estos luego fueron llamados virus. Una serie de investigadores, entre ellos Max Taylor, el doctor Finlay, que es cubano, y ellos y el mayor Walter Reed de Estados Unidos estuvieron trabajando en conjunto para una vacuna contra la fiebre amarilla. En ese entonces se estaba construyendo el Canal de Panamá y gracias a la vacuna de fiebre amarilla y otras estrategias que contenían los vectores, que eran mosquitos, entonces se pudo terminar el canal. Sin embargo, causó mucha mortandad y mucha afección en ese tiempo. Luego tenemos otros descubrimientos muy interesantes en la década de los 50s y 60s. Tenemos las vacunas de polio por el doctor Sabin y el doctor Salk. Ellos, aunque no trabajaron en conjunto, ambos desarrollaron las vacunas que hoy en día se encuentran en uso para la erradicación de la polio. En los años 1960, el doctor Katz y el doctor Enders trabajaron en conjunto para una vacuna que era protectora contra sarampión. En este caso se utilizó un virus atenuado. En la década de los 70, el doctor Takaha trabajó para una vacuna contra varicela. Esta era una vacuna también con un virus vivo, pero atenuado. Entonces, en estas décadas, el gran desarrollo era lograr que los microorganismos no fueran virulentos, pero que sí, al momento de inocularlo, dieran una respuesta protectora. Luego vienen grandes avances. En la década de los 80, esta ya es una época dorada de la vacunación, donde dos doctores, el doctor Austrian y el doctor Abel, trabajaron con polisacáridos conjugados. Ellos aprendieron que en las paredes de las bacterias podían ellos extraer esas proteínas y que luego si estas proteínas eran conjugadas con algunos otros componentes que se habían desarrollado, específicamente el toxoide diftérico, que había sido aislado previamente y utilizado para protección contra difteria, iba a ser una respuesta muy protectora y eso fue la base para crear vacunas muy importantes hoy en día como neumococo y Haemophilus influenza tipo B. En la década de los 90, el doctor Hillman hizo un avance en el tema de la ingeniería genética y trabajó para vacunas inactivas como hepatitis A, hepatitis B, y también desarrolló técnicas para hacer producción de vacuna contra rubiola y parotiditis. En la década de los 2000 tenemos un hallazgo importante, una contribución del doctor Lowe y el doctor Schiller, quienes trabajaron en la vacuna de papiloma humano. Ellos desarrollaron una técnica también basada en ingeniería genética para poder producir los componentes de esta vacuna. Entre otras vacunas, en la década del 2010 se desarrolló vacunas importantes como rotavirus, una vacuna que ha protegido a millones de niños, sobre todo en países de bajos y medianos recursos. Y en esta fotografía vemos al doctor Offit y al doctor Clark. Y luego, pues, un gran dejito que creo que ustedes han compartido ha sido que en esta década del 2020 hemos tenido el nacimiento de las vacunas de mRNA y las vacunas de COVID-19. Aquí tenemos a pioneros en este campo, los doctores Ugur Sahin y Özlem Türeci, que ellos son de la farmacéutica BioNTech, que ustedes creo que conocen, trabaja con Pfizer, y de la Universidad de Pensilvania, el doctor Weissman y la doctora Carico, quienes definitivamente han dado una contribución muy grande en el campo del mRNA, una tecnología un conocimiento que se tiene desde hace 30 o 35 años, sin embargo, pues ahora está explotando su uso en el campo de la vacunación. Y en esta otra gráfica que tenemos es una línea del tiempo y pueden ver ustedes aquí las vacunas que hemos hablado y ustedes pueden ver toda la serie de enfermedades que se han ido desarrollando vacunas a lo largo del tiempo y para las que hoy existe una protección y esa protección definitivamente pues da una ventaja y un beneficio que vamos a conocer más adelante hasta llegar al año 2021, el año de la vacunación contra COVID-19. Ahora vamos a hablar en este segundo punto de cuál es el impacto de la vacunación. Y el doctor Stanley Plotkin, que es considerado
El padrino de la vacuna dice en su libro: es difícil exagerar el impacto de la vacunación en la salud de los pueblos del mundo. Con la excepción del agua segura, ninguna otra modalidad ha tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad y el crecimiento de la población. Pues esto es en pocas palabras, pero ahora lo vamos a ver de una forma gráfica. Aquí ven ustedes entonces que la expectativa de vida durante la historia del ser humano era alrededor de 25 años en promedio, aunque muchas personas veían verse apagada su vida durante los primeros años de infancia. Era raro ver que una persona alcanzara los 40 o los 50 años, entonces eso hacía ver de que eran susceptibles a mucha morbilidad y mortalidad, principalmente por enfermedades infecciosas. Vean aquí que ocurre un salto desde los más o menos el siglo XVII y XVIII, cuando empieza a conocerse o se empieza a postular que podría mejorar la salud humana. Y entonces definitivamente el agua es una de las principales causas por las que las personas se enferman menos. El saneamiento ambiental es básico. En segundo lugar, como decía el doctor Plotkin, están las vacunas que ahora protegen de las enfermedades más importantes de las que antes se moría. Tenemos otros elementos que son importantes para que nuestra expectativa de vida se incremente, entre ellos los antibióticos, que sería un tema fascinante de tratar también con ustedes, y de cómo los antibióticos también pueden curar las infecciones, pero si los usamos adecuadamente. Mejores técnicas radiológicas, que eso ustedes van a estar familiarizados con diagnósticos que ahora son posibles a través de imágenes y a través de pruebas que hacen muy preciso el diagnóstico. Una mejor alimentación que hoy podemos tener acceso, donde sabemos que puede ser más beneficioso para nosotros, y la ingeniería genética, que definitivamente sería otro de los grandes avances en el campo de la medicina, y la resolución a través de tratamientos, que hoy es posible tener, por ejemplo, trasplantes, que sería uno de los grandes avances que ha ocurrido durante los últimos años. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver cuál es la expectativa que tenemos de vida. Entonces vean ustedes aquí cuál es el avance de la expectativa de vida en Guatemala. Entonces pueden ver que durante los últimos años nuestra expectativa de vida ha aumentado. Eso habla del impacto que ha tenido todos estos elementos que tenemos aquí en la parte de abajo, pero principalmente también las vacunas. Y esto está muy claro en esta otra imagen, donde ustedes pueden ver todas las enfermedades que son protegidas por la vacuna, y también pueden darse una idea desde cuándo se descubrieron y hasta cuándo apareció una vacuna. Por ejemplo, la enfermedad llamada malaria, que es causada por un parásito del género Plasmodium, entonces fue descubierta desde 1800. Sin embargo, hasta el año pasado fue fue autorizada una vacuna para malaria. Otras enfermedades han tenido también una larga historia de que el ser humano las conoce, pero las vacunas no han podido ser generadas hasta muchos años después. Y aquí ven ustedes que, por ejemplo, para VIH todavía no tenemos una vacuna, a pesar de que esta fue descubierta en el año 83. Y tenemos el contraste del COVID-19, una enfermedad que nos acaba de golpear a nivel mundial. Sin embargo, tenemos la aparición de que el desarrollo de una vacuna duró un año. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante para que ustedes comprendan cómo fue esto posible. Y aquí en esta imagen de aquí arriba ustedes pueden ver todos estos círculos que representan el número de casos que ocurren de la enfermedad cada año, y cómo se disminuye el tamaño de este número de casos cuando aparece una vacuna, que es la marca que está en color naranja. Entonces vean que para enfermedades como sarampión, tosferina, polio, difteria, el número de casos desciende dramáticamente cuando la vacunación empieza a estar disponible. Y vean ustedes aquí en esta otra gráfica que se puede obtener a nivel de Guatemala, también pueden ustedes ver que desde la década de 1990 el número de casos de enfermedades prevenibles por vacunas también ha ido en descenso. Sin embargo, todavía tenemos casos específicamente de tosferina, tuberculosis, que son enfermedades que pues requieren mucho control también endémico, altas coberturas de vacunación, y en el caso de tuberculosis, que aunque existe una vacuna, esta solo protege a los niños pequeños. El impacto de las vacunas así se ve en tres ámbitos. Ustedes pueden ver aquí en este diagrama tres ambientes donde pueden impactar las vacunas. Definitivamente en salud
si las personas se vacunen, no se van a enfermar, no van a llegar al hospital, eso va a repercutir en menos enfermedades, se van a beneficiar las personas que se vacunan, como las que están en la comunidad, no se van a usar tantos antibióticos si las personas se enferman y tampoco van a tener complicaciones y secuelas, que sería el otro aspecto que es importante. Cuando uno sufre, por ejemplo, una meningitis, va a tener el paciente convulsiones o va a sufrir después de algún déficit cognitivo. En el ámbito económico, definitivamente hay un gran impacto. Las personas van a tener más años de vida productivos, no van a gastar tanto en su enfermedad, eso les va a permitir minimizar un impacto económico en su familia. Definitivamente se puede tener más, si no se gasta en enfermedad, se puede invertir más en administrar vacunas, y cuando existan momentos en donde hay una enfermedad que llega a una población, si hay población vacunada, el costo de atención va a ser menor. Y en el ámbito social, definitivamente las vacunas nos dan equidad. Equidad quiere decir que todos tengamos la misma oportunidad, así que eso permitiría que en un país que invierte en vacunación, cualquier persona, no importando su estado socioeconómico, va a tener el mismo beneficio. Entonces las pone al mismo nivel. También en los países ha permitido que las mujeres tengan participación en el cuidado de sus hijos. Se fortalece la infraestructura en salud porque se tienen más recursos para poder invertir, y definitivamente impacta en la expectativa de vida, que es un beneficio social. Y ahora vamos al tercer punto, que es cómo funcionan las vacunas. Lo vamos a hacer de una forma práctica y muy sencilla para que ustedes guarden estos conocimientos y luego los puedan transmitir fácilmente a otras personas. Cuando un nuevo patógeno o una enfermedad entra en nuestro cuerpo, introduce un antígeno nuevo. Para cada antígeno nuevo, nuestro cuerpo necesita desarrollar un anticuerpo o una defensa muy específica. Así que ustedes vean aquí que tenemos 4 enfermedades: sarampión, varicela, gripe y una enfermedad X que podría ser el COVID. Vean que cada patógeno tiene un anticuerpo, que es esta como llavecita que ustedes ven aquí, y es de un color muy específico, es decir, que este anticuerpo solo va a servir para neutralizar y atacar a ese agente infeccioso. Entonces, va a ser, si tenemos un patógeno nuevo, definitivamente no tenemos ningún anticuerpo, entonces va a ser necesario que nuestro cuerpo lo fabrique. Una vacuna es un fragmento minúsculo del organismo atenuado. Vean ustedes aquí que ya no tenemos todo el agente infeccioso, sino que solo tenemos una parte de él. Esto es suficiente para generar una respuesta en la que nuestro cuerpo forme ese anticuerpo nuevo y este anticuerpo se una a ese sitio y haga la función de neutralizar a toda la partícula viral. Entonces eso va a ser muy importante para que nuestro cuerpo actúe como que ya hubiera tenido la infección, aunque en realidad nunca sufrió la enfermedad. Así que de forma muy sencilla, un inmunógeno o una vacuna produce anticuerpos específicos y finalmente da una protección frente a enfermedad. Hay 2 cosas importantes que diferenciar: una infección y una enfermedad. Infectarme es yo tener al microorganismo en mi cuerpo, pero no todos los microorganismos van a producir enfermedad. La enfermedad van a ser manifestaciones clínicas y de laboratorio donde haya una anomalía y yo como sujeto tenga algún problema de salud. Pero sin embargo estamos viendo hoy en día muchas infecciones, por ejemplo, que suelen ser subclínicas o infecciones muy leves, donde realmente no hay una enfermedad tan grande, y ese es un beneficio importante que también dan las vacunas. Las vacunas nos pueden prevenir enfermedad, aunque su potencial para prevenir la infección puede ser limitado. Importante saber que una vacuna da un beneficio individual. Quiere decir que si yo me vacuno, yo tengo la protección. No puedo dar esa protección a los demás, aunque van a ver ustedes más adelante que en el embarazo es posible que esa protección pase al bebé. Sin embargo, si muchas personas se vacunan, ocurre algo que se llama inmunidad de rebaño. Es una protección que va a dar un alcance a las personas que no se han vacunado. Vamos a ver cómo sucede esto en el mundo real. Vean ustedes aquí que de acuerdo al porcentaje de vacunación en el tiempo, cómo se desarrolla o cómo se contagia una enfermedad. Cuando una población no está vacunada, después de un tiempo todos van a enfermarse, y cuando la población empieza a vacunarse, el potencial que tiene ese agente patógeno para diseminarse es menor.
Por ello es que se espera que exista una alta tasa de vacunación en una población para que no enferme. Mientras no exista eso, pues va a ocurrir infecciones y como en el caso que estamos viendo ahora de los virus, algunos escapan a la inmunidad, aunque no escapan a la protección de la enfermedad grave, sí podríamos tener infección y podríamos tener síntomas leves. Sin embargo, ya no vamos a ver las formas severas de la enfermedad. Importante saber que las vacunas pueden ser administradas en embarazadas, las vacunas no solo son de niños. Durante el embarazo tenemos vacunas que protegen contra difteria, tétanos, tosferina, también vacunas contra influenza. Y ahora ustedes ya vieron que la vacunación contra COVID también es posible durante el embarazo. El beneficio va a ser tanto para la mamá como para ese bebé que está en formación y el bebé va a nacer con anticuerpos y con defensas que la mamá le va a transferir. Eso lo va a proteger durante esos meses tan vulnerables hasta que se le pueda administrar sus vacunas. También ustedes como trabajadores de salud tienen que tener algunas vacunas que los van a proteger porque ustedes van a estar trabajando con personas enfermas y va a ser muy importante que ustedes tengan vacuna contra hepatitis B, que los va a proteger contra exposiciones principalmente a sangre y a fluidos corporales, vacuna de sarampión, ya que somos un país, aunque hemos eliminado el sarampión no está erradicado a nivel mundial, así que en cualquier momento podríamos tener una reintroducción del sarampión, especialmente porque mucha gente viaja. El último caso ocurrió en el año 2018, una adolescente que venía de un intercambio de Alemania. Luego tenemos vacuna de influenza trivalente o cuadrivalente, que esas deberían de colocarlo ustedes en cada temporada, que les va a proteger contra influenza. Probablemente ustedes no tengan tanto interés en protegerse contra influenza, sin embargo, recuérdense que en su casa pueden haber personas que sí podrían enfermar gravemente, hermanos pequeños, personas mayores, sus abuelitos, entonces ustedes no quisieran llevar este tipo de enfermedades a su casa. La vacuna contra difteria, tétanos y tosferina va a ser muy importante para que ustedes, si tienen algún accidente con alguna exposición, ya sea haciendo algún tipo de turismo o haciendo algún tipo de actividad al aire libre, no se preocupen por tétanos. Este componente les va a proteger por 10 años y para tosferina sí es importante recibir este refuerzo, dado que sí podrían tener tosferina, aunque no les va a dar una forma grave, ustedes igual forma podrían llevarla a casa y transmitirla a sus hermanos pequeños o a sus abuelos. Y también tenemos la vacuna contra COVID-19, ¿verdad? Que esta va a ser una vacuna que va a ser muy importante para que ustedes, aunque tengan un riesgo muy bajo de enfermar, pues tengan esa protección adicional por la exposición. Y en nuestro país es importante saber que se han incluido y se han ido añadiendo a lo largo del año muchos componentes, principalmente en la vacunación en niños pequeños y luego tenemos también grupos como adolescentes, mujeres embarazadas y también tenemos posibilidad de obtener ahora vacuna de COVID-19 que ya está disponible pues en todos los grupos de edad, excepto en pacientes que son menores de 12 años, por ejemplo. Entonces eso es algo importante que los programas de vacunación van avanzando. Aunque pues si nos comparamos con otros países del área, Panamá y Costa Rica tienen mejores programas de vacunación que Guatemala, son más completos, pero esperaríamos que con la nueva ley de vacunas que acaban de aprobar los diputados, eso asegure que existan vacunas para nuestro país. Y vamos con el cuarto punto de nuestra charla, que es la innovación en vacunología, que ha hecho que alcancemos una vacuna de COVID en un año o en menos de un año. Definitivamente ha existido innovación, ya que ustedes pudieron ver que el tiempo en que se descubría un agente infeccioso y se lograba desarrollar una vacuna y se lograba probar una vacuna, llevaba incluso en algunos casos cientos de años. Y eso se debía a que realmente no habían tantos científicos trabajando en el tema y probablemente estos científicos no tenían todos los recursos disponibles ni tampoco la tecnología. Así que muchas vacunas han llevado muchos años y muchos estudios para realizarlo. Generalmente los estudios para probar una vacuna se dividen en fases y me imagino que ustedes lo han escuchado o lo han leído en algún momento y estas fases van desde estudios preclínicos en donde se hacen estudios en laboratorio, en animales
y se empiezan a estudiar componentes que podrían ser potenciales inmunógenos o antígenos. Luego tenemos los estudios de fase 1 que se hacen en individuos voluntarios donde se administran diferentes dosis y el principal objetivo es ver la seguridad. Y también se empieza a ver la respuesta de esas dosis que se están administrando. En estudios de fase 2 ya son cientos de personas, siempre voluntarios, todos sanos, que también son inscritos y se empieza a escoger ya la dosis que se va a utilizar y a establecer principalmente cuál es la respuesta que se tiene a esta vacuna y se empiezan a ingresar personas de diferentes edades e idealmente diferentes razas para tratar de ir entendiendo. Luego los estudios de fase 3 son estudios que involucran a ya miles de personas y usualmente se hacen en varios lugares, no solo en uno, tratan de obtener representatividad y aquí ya se busca ver cómo la vacuna protege contra una enfermedad en particular. En los estudios de fase 3 existe un grupo que se llama placebo o un grupo que no recibe el componente de la vacuna y eso es lo que permite finalmente determinar si la vacuna funciona o no funciona. Y usualmente se establece en esta fase cuál es el endpoint o cuál es el objetivo de la vacuna, si va a prevenir hospitalización, si va a prevenir muerte o si va a prevenir infección o alguna otra complicación que se busque. Y luego después de obtener todos estos resultados llega a una aprobación por una autoridad regulatoria y existen los estudios de fase 4 que son los estudios que ya se realizan en poblaciones grandes cuando ya las vacunas ya están liberadas. Estos estudios se llaman post-marketing y lo que ha sucedido en COVID-19 es que la mayoría de vacunas han sido aprobadas como uso de emergencia, entonces los usos han sido difundidos extensamente por la emergencia que tenemos. Importante saber que muchas de las vacunas contra COVID-19 hoy en día pasaron todas estas etapas de forma rigurosa sin saltar ninguna y tenemos todavía candidatos vacunales que están saliendo. Así que es muy importante saber que no tenemos solo una vacuna, sino tenemos al menos 10 vacunas disponibles para COVID-19 en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿por qué fue posible este avance en la investigación de vacunas? Detrás de este rápido progreso existen avances tecnológicos y sobre todo comprender cómo funciona el sistema inmunitario. Esto nos ha permitido responder más rápidamente a la pandemia en comparación con episodios anteriores. Imagínense ustedes que habían grupos de científicos que trabajaron día y noche para acelerar el desarrollo de las vacunas y aquí vamos a repasar 4 puntos muy importantes. Primero, la secuenciación genética, que es un avance de la ciencia muy grande, donde ahora se necesitan apenas de horas para hacer una secuenciación de un genoma completo, cuando por ejemplo para el SARS-CoV-1, que fue un virus predecesor que causó también problemas, era el llamado MERS o síndrome respiratorio del Oriente Medio, para poder hacer esta secuenciación llevó varios meses para hacer este virus. Sin embargo, para el virus del SARS-CoV-2 ya había un genoma completo secuenciado 2 semanas después del primer caso que se informó. Eso habla de que hay una gran diferencia y ya había una gran comprensión acerca de cómo el SARS-CoV estaba funcionando o cómo este betacoronavirus tenía, qué genes tenía, así que fue más fácil comprenderlo. Ahora es posible hacer generación sintética de virus. Antes había que obtener los virus de una persona enferma y luego después ese virus aislarlo y luego trabajarlo. Ahora es posible generar virus a partir de cultivos celulares o a partir de plásmido, como ustedes han visto, para vacunas que utilizan vectores. Y entonces eso ha permitido que se dispongan de más partículas para poder hacer más pruebas. Otra cosa importante que ha acelerado la producción de vacunas ha sido la inteligencia artificial. Mediante inteligencia artificial es posible que se hagan modelos de proteínas, que se hagan identificación de secuencias que podrían ser objetivo de anticuerpos y saber de forma precisa cómo estos anticuerpos se podrían unir. Recuérdense que las estructuras de las proteínas tienen dimensiones y a través del modelaje ha sido posible utilizar toda esta información para poder seleccionar cuál es el componente o el lugar donde se va a dirigir la acción protectora. Y el cuarto, y tal vez uno de los más importantes, es el uso de las vacunas de mRNA y ADN. Históricamente, como ustedes pudieron ver en la historia que yo les conté, la mayoría de las vacunas se basaban en administrar
un patógeno o un agente infeccioso que estaba debilitado o que estaba inactivo. Y esto hacía de que el cuerpo lo reconociera y lo combatiera. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es introducir un material genético que la célula de nuestro cuerpo utiliza para producir una proteína. Esta es una proteína que vamos a encontrar en la superficie de los agentes patógenos y entonces nuestro cuerpo va a reconocer esta proteína y va a producir una respuesta inmunitaria protectora, produciendo anticuerpos que van a neutralizar esta proteína. Definitivamente no es el virus, sino es una proteína de su superficie y esto hace de que sean muy efectivas para producir una respuesta inmunológica. Adicionalmente, esta tecnología hace que puedan ser más fácil de producir que otras vacunas que necesitarían, por ejemplo, cultivos tradicionales. Así que es un hito en la ciencia de las vacunas y las vacunas de ADN son bastante similares, pues contienen toda la información genética para producir una respuesta inmunológica y también se pueden producir de una forma rápida. Así que este es el gran futuro que tiene la vacunación. El uso de estas vacunas va a cambiar la forma en que se producen muy probablemente para las enfermedades que ya se cuenta con una vacuna. Van a aparecer este tipo de vacunas que van a ser más efectivas y más protectoras a largo plazo. Así que pues vamos a tener que ver cómo sucede eso. Y ya cerro aquí con esta infografía pequeña que habla que al momento hay 258 vacunas en desarrollo para prevenir y tratar enfermedades. Y vamos desde las enfermedades infecciosas a enfermedades como cáncer, alergias, enfermedades autoinmunes, Alzheimer e incluso para bacterias resistentes a antibióticos. Una vacuna que está aquí en la mira, que tal vez ustedes han escuchado últimamente o en alguna noticia, si ahora que empiezan en el campo de la medicina, es contra un virus que se llama virus sincitial respiratorio. Ya van en fase 3 de esta vacuna y ha mostrado ser muy protectora en adultos. A quien causa más problemas es a los niños, así que vamos a tener que esperar un poco para ver cómo funciona también para los niños. Así que con esto me despido, espero que les haya sido de mucha utilidad. La vacunación funciona, la vacunación salva vidas y la vacunación es la estrategia más beneficiosa y costo efectiva para prevenir enfermedades infecciosas. Así que ha sido un gusto para mí. Y agradezco al doctor Espada y a la Universidad Mariano Gálvez por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. En nombre de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, y del señor decano, doctor Rafael Espada, agradecemos al doctor Herbert Maldonado Briones por esta excelente exposición. También queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Tengan todos un buen día. Hasta la próxima.